El horno que se utiliza para cocinar este pollo es el mismo horno que se utiliza para cocinar este mismo plato en Dubái. La ruta de este horno, desde su producción en una fábrica de Villa El Salvador hasta su funcionamiento en restaurantes de Estados Unidos y Panamá, es supervisada por Julio Surco. Él es uno de los más de 1.800 empresarios del rubro metalmecánico que han exportado sus productos en los últimos 8 meses. Como un empresario que inició con un capital de solamente 80 soles, ahora logra vender sus productos a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la diferencia entre sus hornos y los otros hornos que se venden aquí en el mercado en Perú? Este horno no genera humo, primeramente, no te va a contaminar. Los supermercados tienen casi el 99% de estos hornos, ¿no? O sea que los pollos de Industria Surco son los pollos más ricos que hay ahorita. Bueno, al público le encanta, pues, ¿no? Pues, es un horno múltiple, puedes hornear conejos, cuyes, palcetas, chancho al palo. Para eso el horno está preparado. Una de sus últimas creaciones es este horno multifunción. Está hecho más que nada para recibir animales enteros, entonces puedes colocar una panceta entera, puedes colocar un lechón entero. Lo interesante de este equipo es que también te permite ahumar. ¿Por qué? Porque tienes unas rejillas en la parte inferior donde colocas la leña. O sea que aquí pueden hacer un chancho al palo que va a salir igual de rico, pero en claro. menos tiempo. En menos tiempo y más fácil también. MIPYMES como Industria Surco representan el 71% de empresas exportadoras. Sin embargo, estas solamente suman menos del 5% de todo el valor exportado. Para fortalecer el trabajo de estos empresarios, MICETUR y PROMPERÚ han creado programas de capacitaciones para que ellos puedan acceder a beneficios de los acuerdos comerciales y además también exportar de manera exitosa. ¿Cómo decidieron exportar sus hornos? Primero creo que hay que acentuar en el mercado nacional un producto y que la población ha aceptado, los inversionistas han aceptado, entonces es el momento que uno puede expandirse, ¿no? Lo que más me admira que estos muchachos que trabajaron acá en Perú, en nuestro taller, se fueron para Italia, y uno de ellos estuvo por Dubái y me llama y ahí están los hornos en Dubái trabajando, ¿no? Y entonces se acordó, me llama, me dice, ¿sabes qué? He visto tu horno. ¿En Dubái? En Dubái. Y el muchacho estaba tan contento, ¿no? Que se sentía pues orgulloso, ¿no? Claro, y me imagino que eso nos dio, digamos, una satisfacción grande para nosotros, ¿no? Nos hemos dado cuenta que nuestro horno acá en el mercado ya ha sido aceptado por el público. Entonces era importante pues, ¿no? De que salga afuera. Más con este apoyo de PAI ahora estamos entusiasmados de que el negocio camine, ¿no? El PAI es un programa que ayuda a los exportadores a llegar a más mercados y gracias a sus 4 modalidades puede atender mejor las necesidades de cada empresa. Yo pienso que uno tiene que definir ciertos países, no todo. Primero tenemos que trabajar. Por ejemplo, en Estados Unidos nos falta trabajar bastante, entonces lo que queremos es afianzar esos mercados, ¿no? Y que el público de allá acepte y tenga, digamos, éxito. Tengo que hacerlo paso a paso a cierto país. Puede ser que no me resulte uno, pero 2, 3 de repente va a dar resultado, ¿no? Pero hay que trabajar con tiempo, con bastante empeño, hay que estar constante, ¿no? La constante capacitación de Julio Surco le ha permitido convertirse en un exportador exitoso, además también de un peruano comprometido con promover la gastronomía nacional a diferentes países. Algunas empresas que quieren exportar cualquier tipo de máquina, no solamente horno, evidentemente requieren algunas ciertas certificaciones, ¿no? Por ejemplo, para Estados Unidos necesitas una certificación en ese que es obligatorio, porque si no, no entraría el horno, ¿no? Y así otros países te piden otro tipo de certificación. Evidentemente es un costo, pero vale la pena certificarlos, ¿no? El mundo está dispuesto a abrirle las puertas al Perú. No importa el tamaño de tu empresa, busca siempre la excelencia como empresario. Asesórate y prepárate para ver tu marca dejando el nombre del Perú en alto.